A esta hora saludamos al señor presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito, la capital de todos los ecuatorianos. El ingeniero Carlos Loaiza. Ingeniero Loaiza, ese apellido orense, ingeniero, ¿ah? ¿De qué parte? ¿De Machala, de Pasaje, de Santa Rosa? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a la audiencia del programa Saruma. El origen viene de Saruma. De Mi padre. Saruma, del Sí, padre. cafecito, de donde nació el tigrillo. Así es, señor. ¿Cómo le va a usted, ah? Bien, buenos días, muchas gracias y bueno, un placer estar en tu programa para poder dialogar y compartir sobre lo que le depara al país, al Ecuador en los siguientes días en esta negociación. Sin duda que todos estamos expectantes de estos ya casi 85 días, ya no son 90, en los cuales el Ecuador deberá encontrar acuerdos y consensos, al menos con la dirigencia indígena. Le agradecemos por estar con nosotros aquí en Caché Noticias, en TV Cable, Canal 15 y Canal 709 de Vito TVO, y en Esmeraldas también nos escuchan a través del 92.7 y todas nuestras plataformas tecnológicas. Vea, ingeniero, la ciudad que más se afectó con estos 18 días de paro fue la ciudad de Quito, desde todo punto de vista. Y vamos al sector consumo, al que usted representa, la Cámara de Comercio de Quito. ¿Qué le han reportado los socios de la Cámara de Comercio? Bueno, las estimaciones nuestras hablan de 20 a 25 millones de dólares diarios que se perdieron en la ciudad capital justamente producto de estas paralizaciones. Esto ha generado un impacto muy relevante. Recuerden ustedes que veníamos de la pandemia que había afectado muchísimo, por supuesto, a todo el Ecuador, al sector productivo. Y ya cuando pocas semanas después de que se nos permitió el retiro de la mascarilla, viene estos 18 días que efectivamente han generado un impacto muy fuerte para todos los sectores. Por supuesto, el comercial es uno de ellos. El ejemplo práctico que les quiero compartir es el año tiene 12 meses, hemos perdido prácticamente un mes, 20 días de uno de estos meses, en el mes de junio. Eso significa el haber perdido cerca del 10% de la capacidad de comercio, de producción, de exportación de algunos sectores, lo que sin duda está ya reflejado en la cuantificación de pérdidas, cerca de 1.000 millones de dólares cuando analizamos en todo el país. Hablando de pequeños comercios, tenemos ya reportes de pequeños comercios que tuvieron dificultades para cumplir sus obligaciones, hablando de nóminas, hablando de renta, hablando de inclusive de los propios arriendos y de los propios, de las propias deudas que estos sectores tenían. Por lo que es fundamental, sin duda, desde el punto de vista del gobierno, el comenzar a diseñar ciertas medidas que permitan dar un cierto auxilio a estos sectores. ¿Qué estamos pidiendo? Efectivamente, que por el lado de la seguridad social, que por el lado del servicio de rentas internas se pueda construir cierta flexibilidad para estos sectores que han sido muy afectados. Recuerden ustedes que no solo fue Quito, Ambato, Cuenca, son ciudades también que fueron muy afectadas durante este periodo, y también desde el lado del municipio hemos pedido al señor alcalde analizar la posibilidad de dar cierto tipo de apoyo y flexibilidad para los comercios que han sido muy afectados durante estos 18 días. Mire, ingeniero Loaiza, la preocupación es que se viene repitiendo este tipo de actos. En el año 2019, recordemos que el centro histórico de Quito fue afectado, fue destruido en gran parte. Y se repite la misma historia ahora en el mes de junio del año 2022. Ahora no destruyendo el centro histórico, pero hubo otros actos de vandalismo, tenemos que decirlo así, porque así es, así fue. Pero repito, se viene repitiendo todo esto. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr entre las instituciones y encabezado, por ejemplo, por el municipio de Quito, para evitar este tipo de confrontaciones y de afectaciones de carácter física y económica y social en la ciudad de Quito? Porque indudablemente el tema del dinero a lo mejor pues lo cuantificamos en estos momentos y ahí queda, pero hay víctimas también, y hay también la pérdida del empleo porque cerraron los negocios y todas estas cosas que terminan siendo una tragedia, ingeniero Carlos Loaiza, de tal manera que, ¿qué hacer
o cómo se están organizando ustedes, los representantes de los gremios, de las distintas instituciones, etcétera, etcétera, insisto, con el alcalde de la ciudad de Quito para evitar ya este tipo de desmanes y de propósitos que no son precisamente positivos. Bueno, que desde el inicio de la protesta, pues tuvimos ya coordinación con el municipio de Quito. Debemos recordar efectivamente que el municipio tiene ciertas competencias y otras no, lo cual efectivamente no le permiten, por ejemplo, en materia de seguridad, intervenir. Pero lo que usted menciona es correcto. Creo que si hacemos un análisis desde octubre del 19 a junio del 22, las demandas son similares, lo que nos demuestra de que efectivamente no podemos volver a tener otro junio del 2022 si es que de alguna manera no comenzamos a trabajar en temas estructurales. Hoy el Ecuador tiene una oportunidad, creo que el gobierno nacional tiene la oportunidad de poder establecer consensos y acuerdos mínimos, no solo con el sector indígena, con todos los sectores que participamos en el quehacer del Ecuador, hablando del sector productivo, universidades, sociedad civil, emprendedores, medios de comunicación. Existe una oportunidad para poder establecer esa agenda nacional que nos cobije a todos. Desde el punto de vista social, lo que usted dice es correcto, es decir, quedamos más fracturados de cómo estábamos hace unas semanas, justamente porque los problemas estructurales no se han logrado corregir. La pandemia hizo que el Ecuador, en términos de niveles de pobreza, retroceda 10 años. Quito tiene el doble del promedio del desempleo nacional, entonces eran ya unas condiciones que efectivamente mostraban un escenario que si no se generaban resultados en temas sociales, hablando de empleo, de seguridad, de salud, de educación, efectivamente esto se va a repetir. Allí entonces el gran desafío para el gobierno nacional, el gobierno ha mencionado que el primer año fue un año para poner la casa en orden, este año sin duda tiene que ser el año en el cual lo social sea lo prioritario para el país, que podamos enfocarnos en los grupos vulnerables, que podamos enfocarnos, el Ecuador es un país netamente agroindustrial, hay oportunidades muy grandes en el agro, hay en la industria lechera, en la agricultura, donde está quizás la mayor participación del sector indígena, por lo tanto es fundamental que ya en estos 85 días, porque recuerde que han pasado 5, efectivamente estas mesas de diálogo comiencen a generar los resultados. Focalización del subsidio, usted recordará, creo que son años o décadas desde que el Ecuador comenzó a hablar de focalización de subsidios y no hemos encontrado aún la fórmula, esa capacidad para poder focalizar estos subsidios a quienes efectivamente más lo necesitan. Hoy esta reducción de los 15 centavos en los combustibles, que le va a significar al Estado cerca de 325 millones de dólares en subsidios, está llegando a todos, a los que no necesitan y a los que lo necesitan. De ahí la importancia de ya, apoyados en nuevas herramientas, en tecnología, el poder definir sin duda un mecanismo de focalización para quienes efectivamente necesitan estos subsidios y no para otros que efectivamente no lo requieren. 7:18 dialogando aquí en Cacha Noticias con el ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. La herida que nos dejó, hablando en términos figurados, ingeniero Loaiza, dejó la pandemia, una herida, hemos estado sangrando, pero de a poco se iba cerrando ya con la reactivación. Comenzó a dar la economía señales de reactivación económica. Y luego aparece esto, de 18 días, la herida se abrió nuevamente y hay un desangre en el sector empresarial, ingeniero Loaiza, en Quito. Estamos hablando de Quito, usted es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Entonces, por un lado, la cartera por cobrar está ahí. La gente no paga, no nos paga. Por otro lado, la cartera por pagar también está ahí. No podemos pagar porque no tenemos liquidez. A los empleados, nosotros tenemos que pagarles los sueldos, sí, pero tenemos problemas de liquidez. Y está el Seguro Social, y está el mismo SRI. ¿Qué hacer para un poco atenuar todos estos inconvenientes que ha dejado estos 18 días en materia económica? Bueno, hemos querido ya a través de las diferentes reuniones que hemos mantenido con el gobierno nacional el poder analizar medidas que permitan apoyar a estos sectores. Quiero darle un ejemplo también de un sector muy afectado, el turismo. El sector turístico era uno de los sectores que ya vino muy golpeado, quizás el más golpeado después de la pandemia,
y estábamos justamente en esta temporada de alto turismo en el mundo, de alta demanda de turismo, junio, julio, agosto. Lamentablemente este incidente nos llega, esta paralización en la temporada más... Eso es un ejemplo de un sector muy afectado que efectivamente va a requerir apoyo. ¿Dónde están las líneas en las cuales el gobierno nacional, pues sin duda podrá apoyar al sector productivo del país? En el tema de seguridad social, de buscar cierto tipo de mecanismos que permitan dar flexibilidad en los pagos de las obligaciones que como sector privado tenemos con la seguridad social, con el servicio de rentas internas. Este mes de junio ya lo miraremos el impacto que esto va a tener en la recaudación tributaria, en la reducción de lo que va a ser el tema de impuestos como el IVA, que seguramente lo veremos en los próximos días. Desde el punto de vista de empleo también, o sea, tendremos un efecto en la generación de empleo, porque estos sectores que estaban efectivamente ya reactivándose, nos viene este frenazo y efectivamente ahí tendremos un impacto. Esto va a requerir también financiamiento, el poder mirar esquemas de financiamiento que permitan a estos sectores muy golpeados, el poder tener líneas de crédito específicas que justamente permitan esta reactivación y evitar que más empresas quiebren, evitar que más sectores efectivamente se vean afectados. Lo que usted menciona es correcto, hay una ruptura en la cadena de pagos, donde efectivamente esto va a tener un efecto en el flujo de caja de muchas compañías, clientes, proveedores, en todos los sectores, lo cual efectivamente afectará la actividad económica y hay la necesidad de apoyar el sector productivo. El sector productivo es el que mantiene activa la economía del país. 9 de cada 10 empleos los genera el sector productivo. Si el Ecuador quiere crecer más rápido, el mecanismo de crecimiento no será vía endeudamiento, debe ser vía apoyo al sector privado, y ahí hay una gran tarea, un gran objetivo que sin duda esperemos que el gobierno nacional lo pueda poner en la práctica ya en las próximas semanas, en los próximos días. Ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Quito. Mi compañera Joana Ramos también se incorpora a este diálogo con usted. Gracias, economista. Ingeniero, buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Y justamente en esa parte, escuchábamos la tarde del viernes al ministro de la Producción, Julio José Prado, dando un poco un aproximado de las pérdidas, ¿no? Se había dicho que lo que se perdió no se va a recuperar, porque venta que no se hizo ese día, venta no es que se va a poder vender después, ¿no? Hay que tratar de seguir avanzando. Y se anunció también que se están buscando mecanismos para ayudar o apoyar al sector productivo específicamente. Usted ha mencionado algunos de los problemas, ¿no? Las cuentas por pagar que se tienen luego de estos 18 días de manifestaciones. Prácticamente en junio solo se pudo trabajar una semana, pero sí se tiene que pagar todo el mes a los trabajadores, se tiene que pagar la cuenta de luz, de agua, el seguro social, etcétera, etcétera. Puntualmente, ¿con quiénes del gobierno se han reunido? ¿A qué acuerdo se podría llegar para tratar en algo, por lo menos, de aliviar la carga que se tiene ahora? Bueno, hemos hablado con el ministro Julio José Prado, él es nuestra contraparte del lado del gobierno nacional, y justamente los anuncios del ministro van en esa línea de poder identificar este tipo de alternativas en materia de seguridad social, en materia de rentas internas y especialmente también en temas de financiamiento. Entonces, ya hemos tenido estas reuniones con el señor ministro, él lo acaba de expresar el día viernes cuando reportaba el anuncio de las pérdidas, y justamente estamos a la expectativa de poder concretar ya qué aspectos o qué apoyos podrían venir desde el gobierno nacional hacia los sectores más afectados, en el caso de Quito, el comercio, la exportación y por supuesto también el turismo y la industria. Pero es momento también, se han pasado días difíciles, ¿no? Se ha pedido la ayuda del gobierno, pero casa adentro hay la oportunidad y la confianza en el país, hay esa confianza de invertir nuevamente. Estábamos hablando de lo que pasó en octubre del 2019, ahora en junio del 2022. Hay esa confianza tanto afuera como aquí adentro de invertir en el país, de crear nuevas fuentes de empleo. ¿La situación se da para eso? Bueno, la gran tarea es justamente esa, construir confianza. El gobierno tiene que construir una mayor confianza en el sector empresarial. Aquí lo que nosotros pedimos es seguridad jurídica. Es muy importante que el mejor incentivo para atraer la inversión, sea esta local o sea extranjera, es la seguridad jurídica. Pero hay que prestar atención a quienes ya están en el Ecuador, a los inversionistas locales y a los inversionistas extranjeros que están en el país, justamente para dar esa seguridad, esas condiciones que permitan que continúen en el Ecuador. Y tiene que haber un esfuerzo importante en quienes ya estamos hoy en el Ecuador generando inversión, generando empleo, generando producción y por supuesto también en nuevos inversionistas en el país.
lo que hemos vivido en estos últimos días, lo que hace es disminuir confianza, genera temor, genera incertidumbre, y lo que necesitamos ahora es justamente construir certezas, construir seguridad, construir confianza, para que quienes ya estamos en el Ecuador, pues continuemos invirtiendo, continuemos generando el esfuerzo y el sacrificio que significa generar empresa, generar empleo, generar emprendimiento, y a eso sumarle pues nuevos inversionistas extranjeros o locales que puedan venir al país. Durante estas 3 semanas de manifestaciones, ¿se perdieron puestos de empleo? ¿Usted conoce como presidente de la Cámara de Comercio de Quito? Y claro, tenemos sectores que no pudieron operar, el sector florícola, por ejemplo, sector muy afectado, el sector turístico, en el sector de hotelería, hoteles que estuvieron prácticamente sin huéspedes durante todo este periodo, son ejemplos de que efectivamente muestran el efecto que esto ha tenido. Insisto, creo que estas mediciones las tendremos ya cuando el Ministerio del Trabajo o los entes responsables de estas cifras puedan compartir con nosotros cuál fue el impacto. Decía hace unos minutos, el tema de recaudación tributaria ya es un termómetro, una señal de la contracción que va a tener la economía, y que lo sabremos en los próximos días cuando el Servicio de Rentas Internas nos reporte la recaudación tributaria del mes de junio. Esperemos entonces a tener ya las cifras oficiales también por parte del Banco Central del Ecuador, economista. 7 de la mañana, 26 minutos. Pero hay un concepto en su Cámara con sus consocios, ¿no?, que son los importadores. Ellos han sido afectados porque es de conocimiento público en el asunto de la transportación de sus bienes importados. En ese orden también ha habido una afectación y obviamente ha recaído en el consumidor. ¿Qué se ha hecho al respecto o qué se está haciendo también? Ingeniero Loaiza, toda vez pues que buscamos siempre los consumidores que los precios no estén altos en el mercado, y los importadores también buscando un mejor precio para poder llegar al mercado a competir. Bueno, hemos visto las cifras de inflación en el Ecuador. Eso demuestra que efectivamente en promedio la inflación en el Ecuador no es tan alta como en otros países de la región, lo que efectivamente es algo que tenemos que seguirlo monitoreando, porque existen variables externas que el Ecuador no controla. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los gastos logísticos, con los fletes, producto justamente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, también hay una escasez de productos a nivel mundial, lo que está generando una inflación que está incrementando los precios a nivel mundial. Desde el caso del Ecuador, del lado del sector productivo, pues justamente lo que estamos haciendo es buscar alternativas que permitan justamente el que no tengamos ese nivel de incremento de precios, evitar trasladar ese nivel de incrementos hacia el consumidor, y ahí también existen alternativas desde el lado del gobierno justamente para poder apoyar el que esto no se traslade y que no impacte a todo el país. Hemos hablado con el señor ministro, todo lo que tiene que ver con el establecer un esquema de simplificación de trámites. El Ecuador es un país que tiene mucha tramitología, y ahí la importancia de poder reducir tiempos en la generación de lo que son los trámites, todo lo que tiene que ver con la reforma arancelaria. Esto es muy importante. La reforma arancelaria lo que debe buscar es eliminar trabas, aspectos que efectivamente complican o encarecen la llegada de productos hacia el Ecuador. El impuesto a la salida de divisas es algo que ya lo ha anunciado el presidente de la República en su plan de gobierno, y es fundamental ya comenzar a dar señales de ir eliminando este desincentivo a las inversiones y en general el poder generar mayores niveles de competitividad tanto para los productores ecuatorianos, que son quienes exportan nuestros productos hacia el exterior, y también desde el punto de vista de la importación, el que estos productos lleguen en igualdad de condiciones con los productos que se generan en el país. Esa es una agenda que efectivamente es la que esperamos que entre también en discusión dentro de estas mesas de diálogo, justamente para poder darle mayor competitividad al país, que es lo que como sector productivo siempre lo hemos pedido. Y finalmente, ¿será que en esa agenda, ingeniero Loaiza, han incorporado a lo mejor préstamos blandos para capital de trabajo? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que esperar de estas definiciones. Ya no son 90, son 85 días. Insisto que el diálogo no solamente debería enfocarse con el sector indígena, por supuesto un sector muy respetable,
pero también existen otros actores como el sector productivo, como los emprendedores, como la sociedad civil, que también tienen que participar en la construcción de esta agenda única del país, que es efectivamente la oportunidad que tenemos ahora de unirnos a través de poder establecer acuerdos y consensos mínimos en pro y en beneficio del Ecuador, y a través de ello, pues para todos los sectores, dentro de los cuales se encuentra sin duda el sector indígena. Ingeniero Carlos Loaiza, le agradecemos por estar con nosotros aquí en Caché Noticias y Opinión. Vito, te veo en TV Cable y en Modular en Esmeraldas. Un abrazo para usted y que le vaya bien. Buen día y muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de tu programa. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a esperar. Era entonces el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. De Quito, así es, dando cifras y diciendo, bueno, que la intención está firme, ¿no? Querer trabajar, querer reactivarse y que esperan ahora el pronunciamiento del gobierno, los anuncios del gobierno para apoyar esta reactivación. Y ya vio entonces.